She had a history, but she had no past. Ella tenía una historia, pero no tenía pasado. Nick Cave, Jubilee Street. Hola caminantes, soy Nico y esto es En el Camino Podcast. Y antes de entrar de lleno en la historia y en Nietzsche, les quiero recordar, y a los que no lo saben, que a partir de enero nos vamos a juntar en línea a conversar sobre libros que nos hablen de libertad. Sí, he lanzado mi club de lectura, Libres. Y como me gusta jugar a la contra, desafiaremos lo establecido y veremos otras libertades fuera y dentro del canon. Es que la libertad es uno de los grandes motores humanos, uno que modifica y transforma el deseo. Y desde ahí todo es posible. Yo sin libertad no estaría en París, por ejemplo. ¿Y qué trinchera de libertad mayor que la literatura? La literatura es libertad, libertad de ser otro, libertad de viajar en el tiempo, libertad de imaginar. Empezaremos con George Orwell y su primera novela Sin Blanca en París y Londres. Seguiremos con la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich y La guerra no tiene rostro de mujer. Hablaremos de la libertad de vagabundos, de mujeres que van a la guerra, de baronesas, ganaderas en Kenia, entre otros. Están todos cordialmente invitados a conversar de literatura y como es mes de Navidad, he sacado un cupón de descuento para la inscripción para los auditores Libres 30, por el cual podrán acceder con 30% de descuento al club hasta el 25 de diciembre. Las condiciones y detalles están en elcaminopodcast.com/club de lectura o pueden contactar por mensaje directo en Instagram a la cuenta En el Camino Pod. Empezamos en enero y les confieso que me gustaría ver inscribirse nombres que siguen el podcast desde sus inicios. Solo diciendo, Dicho esto, hoy hablaré sobre la historia y el libro de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida de Nietzsche. Espero que disfruten el programa. Y empezaba con el músico y poeta australiano Nick Cave y su canción Jubilee Street para marcar la diferencia entre historia y pasado. En la canción, Nick Cave cuenta la historia de una prostituta que tiene problemas y luego los rusos, así, entre comillas, la hacen desaparecer. Ella tenía una historia, pero no tenía un pasado. Una historia todos la tenemos, pero el pasado, como parte de la memoria, no necesariamente. La memoria, a diferencia de la historia, no se ocupa de decir lo que ocurrió, sino lo que recordamos. La historia, entonces, es más amplia, como veremos. Y aquí ya empiezo porque inicialmente iba a ser solo un capítulo de historia y memoria, pero este libro de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida de Nietzsche tiene tanto material que he decidido sacar un episodio exclusivo del texto. Además, el viejo Nietzsche, ustedes lo saben, me gusta mucho y se merecía tener un capítulo exclusivo en el podcast. Y parto con el marco del texto, de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, un escrito de un joven Nietzsche, a un académico universitario en Suiza. Este libro es su segunda consideración intempestiva, siendo Las Intempestivas una serie de 4 ensayos breves de un poco más de 100 páginas cada uno. Las Intempestivas son textos enteramente belicosos, en palabras del propio autor en Ecce Homo, su especie de autobiografía. Es que Nietzsche, tanto como expatriado alemán en Suiza como doctor en filología, o sea, quien estudia los textos antiguos y el lenguaje, es un nostálgico de los antiguos griegos y está alienado en su tiempo. Y no solo alienado, sino que molesto. Nietzsche tiene claro que antes de poder afirmar la vida y mirar el horizonte, primero debe deshacerse de todo malestar, de todo lo bueno y lo malo, pero de manera definitiva. No es un capricho de Nietzsche, ni la clásica dinámica del joven de rechazar lo establecido, sino que quiere sacudirse y pelearse con los cánceres de su tiempo, para solo luego avanzar. En 5 años más abandonaré casi toda polémica y me dedicaré a un buen trabajo. Al menos por una vez quiero decir todo lo que nos oprime, a lo mejor, tras esa confesión general, me sentiré más libre. Escupir la rabia y el malestar, pero de manera definitiva. Es vital para solo luego poder encontrar el propio camino. La libertad viene después. Entonces, ¿contra quién se las agarra Nietzsche en este belicoso texto? Por lo demás, detesto todo lo que no hace más que instruirme sin aumentar mi actividad o vivificar inmediatamente. Goethe.
Así citaba Nietzsche a Goethe, de quien se nutre para este libro. Hay que considerar la época de publicación. En plena mitad del siglo XIX, con las ciencias duras establecidas como verdades absolutas por ya más de 200 años, solo la llegada de Einstein, décadas más tarde, como vimos en los episodios de la trilogía del tiempo, revolucionaría este universo de adoración a la ciencia. La verdad es que Nietzsche siempre despreció a los ratones de biblioteca, y más aún con el tiempo, y el saber por saber para él era una hipertrofia. El filósofo alemán veía con malos ojos la extrema división de labores de Adam Smith, pero no por la alienación marxista, sino por la hipertrofia del ser. Nietzsche cita a Goethe para decirnos: cuidado con solo cultivar las virtudes, porque así se cultivan también nuestras faltas, y una virtud hipertrófica puede acarrear la caída de un pueblo tanto como un vicio hipertrófico. Necesitamos la historia para vivir y aprender de ella, para actuar, no para apartarnos cómodamente de la vida y de la acción. Queremos servir a la historia solo en la medida en que ella sirve a la vida, no al revés. No basta con el mero saber, sino que la verdadera cuestión es ¿qué hacer? Solo el anciano fatigado vive de puros recuerdos. No tengan respeto ante la historia, sino lo que deben de hacer es tener el coraje de hacer historia. Para Nietzsche, la prioridad y la fuerza mayor es la vida misma. El conocimiento y la historia deben estar en función de ella y no al contrario. Nietzsche, crítico de su época, ve que el individuo ha perdido su instinto y ya no confía en él, perdiendo su fuerza, volcándose hacia el interior, o sea, hacia el cúmulo de cosas heterogéneas que ha aprendido y que no lo empuja hacia aventuras. El filósofo alemán nota que ya nadie se expone como persona, sino como una profesión, provisto de formación, de erudición. Somos solo apariencias. La historia los ha alentado a no ser sinceros. El individuo se ha retraído en el interior, ya que en el exterior estamos casi todos uniformados. Nietzsche cree que la educación ideal no debería ser grupal, sino que individual, tocando así los intereses genuinos del alumno y alumna para desde ahí inspirar a seres vigorosos y de acción. Nietzsche aquí saca a Leopardi, al poeta y filósofo italiano, para explicar la felicidad y la paz de los animales en comparación al ser humano gris. Un día el ser humano le pregunta al animal: ¿por qué no me hablas de tu felicidad en vez de limitarte a mirarme? Y el animal quisiera responder y decir: eso pasa porque siempre olvido justo lo que quería decir. Pero ya olvidó también esa respuesta y se cayó. El ser humano se quedó asombrado. Sigue Nietzsche. Me acuerdo y envidio al animal que enseguida se olvida y ve cada instante morir de veras, volver a hundirse en la niebla y la noche y extinguirse para siempre. Vive así el animal en forma ahistórica. Mejor dejémoslo bien condensado. Es posible vivir y aún vivir feliz, casi sin recordar, como lo muestra el animal, pero es totalmente imposible vivir sin olvidar. Es decir, hay que establecer un límite donde lo pasado tiene que ser olvidado para evitar que se convierta en sepulturero de lo presente. No sé ustedes, pero esta frase es tremenda. Es posible vivir feliz casi sin recordar, pero es totalmente imposible vivir sin olvidar. Esa es la vida histórica, el sentir ahistórico. El vivir de forma ahistórica te permite tenderte en el parque, olvidándote del pasado, inmerso en el instante, como dice Nietzsche. Quien no sabe estar de pie, ahí en un punto, cual diosa de la victoria, sin vértigo ni miedo, nunca sabrá lo que es la felicidad. Y para lograr esa absorción del presente, Nietzsche habla de una fuerza plástica que consiste en la habilidad de un individuo, pueblo, cultura, para transformar y modificar lo pasado y extraño, así como cicatrizar heridas y hacer las paces con lo perdido. Nietzsche nota, sin embargo, que hay personas que casi no tienen desarrollada esta habilidad y que a partir de un solo dolor, de una injusticia, se desangran irreversiblemente. Por el contrario, hay quienes pueden soportar los infiernos más terribles y alcanzar a posteriori un pasable bienestar. Creo que todos conocemos a ambos tipos de personas. Por el contrario, cuando más fuertes son las raíces de la naturaleza íntima de un ser humano, tanta mayor cantidad de pasado se apropia.
y la naturaleza más fuerte se caracterizaría por un sentido histórico que no tiene límites, a partir de los cuales pudiera tener un efecto absorbente y perjudicial, atraerla y asimilarla a todo lo pasado, tanto propio como ajeno, transformándolo, por decirlo así, en su propia sangre. El problema que ve Nietzsche no es el sentido histórico en sí, sino el sentido histórico estéril que hace perder ese sentimiento de extrañeza y de no sorprenderse en exceso de nada. Es que el que conoce bien la historia sabe que todo es vago y efímero. En toda otra época se hizo diferente. Eso lleva a la melancolía y pérdida de las fuerzas creadoras. El saber histórico aturde la necesidad de vivir su época, mata a los héroes en cuestión. Es lo que lleva a los jóvenes artistas a los museos y exposiciones y no al taller del maestro trabajando. Hay que filosofar con los pies, como dice Nietzsche. Vivir la filosofía, no solo estudiarla. Con la formación actual histórica, el ser moderno es fustigado y minimizado a través de los siglos, algo que no le pasó ni a los griegos ni romanos. Es un veneno que paraliza. ¿Para qué emprender si ya fue hecho? Es demasiado tarde para hacer algo mejor. Esto los convierte en seres pasivos. O sea, para resumirlo, un sentido ahistórico te permite olvidar y situarte en el instante, mientras que un sentido histórico pronunciado te hace apropiarte de toda la historia y gozar y sufrir con ella. Pero un ser con exclusivamente un sentido histórico es un animal, alguien que no tiene memoria y que no tiene ni conciencia ni puede aprender de su pasado. Sin embargo, en esa matriz histórica injusta, en que no se tiene ningún balance de la vida, es donde surgen los arrebatos creadores que hacen girar la rueda de la vida. Esta inconsciencia es propia del artista que se olvida de sí mismo. O imagínense también en los primeros momentos de un enamoramiento. ¿Qué más histórico que ello? La vida es solo ilusión. O del hombre de acción, o un poeta, o quien sea que emprende algo, cuando se han escrito billones de versos y se han montado otras billones de empresas que hacen lo mismo. ¿Por qué uno más? Si supiéramos las estadísticas precisas del éxito de todos los poetas, empresas, etcétera, ex ante, muchos abortarían la misión. Pero eso es irrelevante para quien está bajo ese manto mágico creador, porque desde ahí todo es posible. Pero si ese antídoto, que es lo ahistórico, nos permite olvidar, Nietzsche propone entonces un segundo antídoto contra la historia hipertrófica, que es lo suprahistórico. Sirve la historia si se logra una visión clara y completa de ella. Y son los propios grandes seres de nuestra humanidad quienes la han influenciado a través de la intensidad de su conciencia a un proceso histórico. Los seres humanos históricos tienen la mirada fija en el pasado que los empuja hacia el futuro, que los alienta a continuar luchando con la vida y enciende en ellos la esperanza de que lo bueno todavía vendrá, de que la felicidad está detrás de las montañas que se aprestan a escalar. Estos seres humanos creen que el sentido de la existencia se revelará cada vez más claramente en el curso de un proceso. Por ello solo miran hacia atrás, para llegar a través de la consideración del proceso hasta ahora operado a la comprensión del presente y aprender a desear con más vehemencia el futuro. Pareciera que estos seres pudieran estar hipertrofiados por tanta historia, porque sí, la conocen bien. Pero a diferencia de los colegas de Nietzsche, es que estos seres no viven a servicio de la verdad o de la historia, sino que únicamente de la vida. Ellos necesitan la historia para seguir adelante, confiados en el proceso histórico en que mañana tiene que ser mejor. La historia al servicio de la vida, no al revés. El clivaje que Nietzsche propone es vida contra sabiduría, y Nietzsche nos llama a tomar el carril de la vida. Nuestra ignorancia tendrá más futuro que su sabiduría. Pero independiente de la visión ahistórica o histórica que tenga o no un individuo o un pueblo, Nietzsche ve tres tipos de historia: la monumental, la anticuaria y la crítica. La historia monumental solo pertenece al individuo activo y poderoso, aquel que sostiene una magna lucha y que necesita modelos, maestros, confortadores que no puede encontrar entre compañeros ni el presente. La historia monumental es aquella que se interesa en lo eterno, en los grandes momentos de la humanidad, es que solo tiene ojos para una cadena de eventos, en las que ya quisiera inscribirse. Esa es la historia que protegen y exigen, la perduración de lo grande. Estos seres que empujan la historia monumental se mueven en marcos morales más allá del bien y el mal.
Y como piensan que alguna vez lo grande fue posible, en consecuencia, replicando y siendo fiel a ese pasado monumental, este sí se puede volver a alcanzar. Sin embargo, en el teatro de la vida nada es igual. Ni el tiempo ni los actores, el escenario siempre es distinto, por lo que querer inscribirse en esta historia monumental no es posible. Además, al dar énfasis solo a contados eventos históricos, perjudica al propio pasado, donde grandes partes de este es olvidado. Como reacción a esta historia monumental tenemos la historia anticuaria. Es aquella historia que pertenece a los que preservan y veneran, los que no quieren que surja lo grande. Ellos dicen: no se pierdan, lo grande ya ocurrió, está ahí. Pero Nietzsche dice que esto es una excusa, porque tanto lo grande antiguo como lo grande que podría surgir a ellos les interesa bien poco. La historia anticuaria es el disfraz bajo el cual su odio a los poderosos y grandes de su tiempo pretenden hacerse pasar por la admiración de los poderosos y grandes de los tiempos pasados. Independiente de su motivo, pareciera que su lema fuese: dejen que los muertos entierren a los vivos. Son quienes se inclinan por lo acostumbrado y las tradiciones. Lo que pasa es que la propia historia de su ciudad, de su terruño, por ejemplo, se convierte en la suya propia. Ellos y ellas comprenden su centro histórico, la puerta del consejo municipal, la fiesta del santo del pueblo, etc. Han creado su identidad a través del reflejo de su terruño. Quizás la época más gloriosa de este tipo de historia anticuaria fue el periodo del Renacimiento italiano, haciendo revivir el genio itálico a través de sus artistas. Sin esta nostalgia de lo antiguo, de venerar las tradiciones, no nace la Pietà ni la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, por ejemplo. Pero este es el caso cuando se busca grandeza. Hoy la historia anticuaria cala hondo en gente que simplemente defiende sus tradiciones y ve con peligro como todo lo nuevo quiere imponerse. Algo nuevo que está alejado de todo lo que vieron y vivieron. Pero el peligro de posicionarse como época en la cúlmine de la pirámide es que no hay nada más que hacer. Se daña la juventud a través de formación histórica cuando hay que luchar por el futuro. Se le quita el horizonte infinito al joven y se lo encierra en un corredor condenado a secarse y atrofiarse. Sí, lo sé, tal vez no soy un genio, pero al menos no me impidas inspirarme. Deja que esa inspiración guíe mi timón. Necesito estímulos distintos, necesito horizontes distintos y nuevas orillas. Lo necesito. Nietzsche piensa que no está mal anclar a la porción de la población menos favorecida al terruño. Desde ahí construyen sentido y sin estos símbolos históricos rápidamente perderían sus fuerzas vitales, por ejemplo, vagando en búsqueda de mejores posibilidades materiales. El sentido anticuario de un ser humano, de un vecindario, de todo un pueblo, siempre se caracteriza por un campo visual limitadísimo. Es muy poco lo que percibe, y este poco lo ve demasiado cercano y demasiado aislado. Por consiguiente, considera todo igualmente importante, es decir, atribuye a todo lo individual una importancia excesiva. ¡Ay! En este árbol mis abuelitos se conocieron. Mira, aquí se construyó la primera casa del pueblo, etc. La historia anticuaria, por ser un pilar de identidades, le hace la guerra a lo nuevo, simplemente porque no venera ni quiere modificar lo actual, y menos por algo que nunca está a la altura de lo viejo y venerado. El problema es que esta historia sirve a la vida pasada, de tal forma que mina la continuidad vital y precisamente la vida superior. Esto es cuando el sentido histórico ya no se conserva, sino que momifica. La historia anticuaria degenera ya en el instante en que deja de animar e infundir entusiasmo al presente. Y como la historia debe estar al servicio de la vida y no al revés, el peligro es asfixiar a los otros modos de considerar el pasado, como la historia monumental. Pues solo ella, la historia anticuaria, es capaz de preservar la vida, no de generarla, ya que siempre subestima lo que deviene. La historia anticuaria dice: parece un sacrilegio reemplazar la antigüedad por una novedad. Como vemos, hay una acción y reacción eterna entre la historia monumental y anticuaria, dinámica en la que seguimos atados, con reacciones a lo establecido por un grupo de minorías del LGTB, por ejemplo, y el contragolpe actual de patrioteros y veneradores del pasado que reaccionan contra esa primera reacción. Entre medio de este choque tenemos la historia crítica, la cual es la predilecta para Nietzsche.
Primero que todo está al servicio de la vida y no de la historia misma. Es preciso para poder vivir tener fuerza y no solo tenerla, sino que emplearla de tanto en tanto, para así quebrar y disolver el pasado. Es que todo pasado merece ser condenado, pues en las cosas humanas siempre han primado la violencia y la debilidad humana. Todo lo que nace merece sucumbir. Pero Nietzsche tiene claro el peligro de su historia crítica. Estos son siempre individuos y épocas peligrosas, expuestos a peligros, pues siendo como somos los resultados de generaciones anteriores, somos también los resultados de sus hierros, pasiones y extravíos e incluso de sus crímenes. No es posible desligarse del todo de esa cadena. Nietzsche es consciente del riesgo de esas segundas naturalezas de querer desprenderse del pasado, como si a posteriori se quisieran dar un pasado de proveniencia distinto al que vivieron. Una tentativa siempre peligrosa porque es muy difícil dar con un límite saludable en la negación de lo pasado y porque para Nietzsche las segundas naturalezas, o sea, las innovadoras, son menos fuertes que las primeras, las conservadoras, como explicamos previamente por el componente identitario en las naturalezas veneradoras del pasado. Estas son rocas inamovibles. Pero hay un consuelo para los que suscriben a la historia crítica. Es que alguna vez lo establecido, lo que se ha querido derrocar, estuvo en su posición. Alguna vez lo hoy conservado fue la novedad, la fuerza vigorosa e innovadora que derrocó algún pasado. La persona que sienta la historia crítica debe buscar la vida creadora y nada más. Debe estar con sus fuerzas en el futuro, pero muchas veces eso no ocurre por afanes de justicia. Según Nietzsche, el anhelo justiciero basado en lo objetivo y la verdad es tramposo. Primero que todo, porque la búsqueda del objetivo y la verdad para Nietzsche, quien haya escrito "no existen verdades, solo interpretaciones", es errado. Pero también el anhelo justiciero esconde muchas veces odio. Para Nietzsche, las peores calamidades humanas se han dado por el impulso de la justicia sin la fuerza del juicio. Es que pocos tienen la fuerza de poder ser justos y nunca el fanático puede ser juez. El juez debe estar sobre lo que ha de ser juzgado. Ni aliados, ni simpatizantes, ni enemigos, ni nada. Escasísima gente puede ser entonces juez. Solo desde lo vivificante y activo se descubre lo importante y relevante de la historia. Lo igual se conoce por lo igual. Solo desde la fuerza suprema del presente se está legitimado para interpretar lo pasado. Escribe historia solo el individuo experto y superior, no el justiciero sin fuerza de ser juez. Para Nietzsche, la historia debe tomarse como un símbolo creador. Hay que olvidarse de la justicia, y como si también a cada época le incumbiese ser justa con todo lo pasado. Es imposible, estéril y pretencioso ajusticiar el pasado total. La justicia histórica, en su plenitud, socava lo vivo, es destructora, y el ser humano solo crea si está inspirado, envuelto en la ilusión del amor. A todo aquel que se vea obligado a renunciar sus fuerzas está condenado a secarse, a volverse insincero. Y observando nuestra época, ¿qué duda cabe que en el cine estamos en una época anticuaria, con múltiples refritos de Batman, Hombre Araña, en los últimos 15 años, por ejemplo? Hay una urgencia de buscar hacia el pasado, pero también ese foco está en la historia crítica actual, en querer ajusticiar todo pasado, ingresando personajes de minorías raciales, sexuales, a historias completamente ajenas a ellas. Están en su derecho, claro, pero Nietzsche les diría: ¿y dónde está su instinto vigoroso y creador? ¿Por qué mejor no se crean sus propias historias, sus propias tramas, sus propios héroes y heroínas? ¿Por qué tanto esmero en ajusticiar lo imposible? Entiendo la idea de desconstrucción, de dar el mensaje a los niños de hoy que la sirenita y los elfos también pueden ser afro, pero es innecesaria y contraproducente esta fijación de modificar el pasado. Mejor creemos el futuro, creemos héroes queer, heroínas indígenas, contemos problemas de minorías, otros puntos de vista, no versiones deslavadas de lo contado y recontado. El futuro va a ser más grande, exuberante y vigoroso que el declive de lo viejo. Hay que buscar esos nuevos valores. Esa es la justicia más grande. Y si en verdad vas a justiciar, no lo hagas contra un evento en particular, sino sopesa toda la historia, el pasado, presente y sobre todo mirando el futuro. Entonces, ¿hasta qué punto olvidar? ¿Hasta qué punto recordar?
No soy nadie para decirle a un pueblo o familia o individuo qué debería hacer, pero me parece que Nietzsche da en el clavo. El historiador israelí Harari también es de la misma idea con el conflicto de Palestina e Israel. Y lo mismo tenemos en mi país, Chile, con la dictadura militar. Estamos paralizados. Hay cosas que debemos olvidar, no por cobardía, sino para seguir adelante. Pero ojo, esto es una decisión país, ni mía ni tuya, sino de todos. Alemania y Japón han sabido interpretar su derrota en la Segunda Guerra Mundial, no solo como un punto vergonzoso en su historia, sino como un punto más en la cadena de eventos de su pueblo y nación. Resulta obvio decir que Alemania y Japón son potencias culturales, económicas y tecnológicas a nivel mundial. Salvo por motivos etarios de sus poblaciones cada vez más ancianas, no me atrevería a decir que ninguno de esos países está en decadencia. Han seleccionado qué olvidar y qué recordar. Son países y pueblos fuertes y no han sacrificado sus tradiciones. Solo han decidido olvidar en su memoria, pero nunca en la historia. Hay que marcar con fuego que la vida es la potencia superior. El conocimiento y la historia deben trabajar para ella. Y un signo de recuperación de esto será que ninguna moneda corriente ni ideología le servirá a la juventud para definir su esencia. Para empezar, conócete a ti mismo. Los griegos se inspiraron en Oriente, pero luego lo moldearon a su manera. Aprendieron gradualmente a organizar el caos, reflexionando sobre sus genuinas necesidades y desechando las aparentes. Así se rescataron a sí mismos. La tarea es organizar el caos de cada uno y detectar las auténticas necesidades. Afuera todo lo nimio. Solo ahí podrá existir la verdadera formación, que es un asunto personal, después de haber matado lo débil de uno mismo. Y ya me empiezo a despedir y los dejo invitados al próximo episodio complementario en que hablaré sobre la memoria. La historia y el devenir son conceptos que no abandonaron a Nietzsche, y casi 10 años después de esta segunda intempestiva, en su libro La Gaia Ciencia, sublimaría todo este ensayo, el sentido histórico, imaginando a ese ser suprahistórico en un aforismo en el cual este ser se apropiaría del pasado, pero con vitalidad y amor fati o amor al destino. Ese ser, Nietzsche nos dice que aún no nace, pero lo estamos creando todos nosotros de a poco. Hasta la vuelta, chau. La humanidad futura. Cuando miro esta época con los ojos de una época lejana, no sé encontrar en el hombre actual nada más curioso que esa peculiar virtud y enfermedad suya llamada sentido histórico. Es un punto de partida para algo enteramente nuevo y extraño en la historia. Si se diese a esa semilla algunos siglos o más tiempo aún, de ella podría salir al final una planta tan maravillosa y de olor no menos maravilloso que haría a nuestra vieja tierra más agradable de habitar que hasta ahora. Nosotros, los hombres actuales, estamos empezando precisamente ahora a formar eslabón tras eslabón la cadena de un sentimiento futuro muy poderoso y no sabemos apenas lo que hacemos. Casi nos parece como si no se tratase de un nuevo sentimiento, sino de la mengua de todos los sentimientos viejos. El sentido histórico todavía es algo pobre y frío, y cae sobre muchos como una helada que los hace todavía más pobres y más fríos. A otros les parece la señal de la vejez que se acerca sin ser vista y consideran nuestro planeta como un enfermo melancólico que para olvidar su presente pone por escrito la historia de su juventud. Este es en verdad el único color de este nuevo sentimiento. Quien sabe sentir la historia de los hombres en su conjunto como historia propia, siente en una enorme generalización toda aquella congoja del enfermo que piensa en la salud, del anciano que piensa en el sueño de juventud, del amante al que se le roba el amante, del mártir al que su ideal se le hunde, del héroe la tarde siguiente a la batalla que nada ha decidido y en la que sin embargo ha sido herido y ha perdido a su amigo. Pero soportar esta enorme suma de congoja de todo tipo, poder soportarla y con todo ser aún el héroe que cuando rompe un segundo día de batalla saluda a la aurora y a su fortuna, ser aún como el hombre que tiene un horizonte de milenios ante sí y tras de sí, como el heredero forzoso de toda la nobleza de todo espíritu pretérito,
como el más noble de todos los viejos nobles y al mismo tiempo el primogénito de una nueva nobleza que ninguna época ha visto ni soñado. Asumir todo esto en la propia alma, lo más viejo, lo más nuevo, pérdidas, esperanzas, conquistas, victorias del género humano, acabar teniendo todo esto en una sola alma y reunirlo apretadamente en un solo sentimiento. Esto tendría que dar por resultado una felicidad que hasta ahora el hombre no ha conocido. La felicidad de un Dios llena de poder y amor, llena de lágrimas y de risas. Una felicidad que como el sol al atardecer continuamente se regala y se vierte en el mar desde su riqueza inagotable y que como el sol solo se siente plenamente rico cuando también el más pobre pescador rema con un remo dorado. Este sentimiento divino se llamaría entonces humanidad. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.